Bueno, Javier tiene perfil docente, es además profesor en el máster en Derecho Deportivo Internacional de ISDE, del Instituto Superior de Derecho y Economía. Javier, te escuchan ya los presentadores desde Plató, Joseba Larrañaga y Dani Garrido. Bien, Javier, gracias por atendernos, buenas tardes. Me alegro de que tenga esa vocación docente porque nos va a hacer falta para entender todo esto. La primera pregunta que le quería hacer es, usted, después de conocer el informe, la denuncia de la Fiscalía de Madrid, la primera conclusión a la que llega es, ¿le van a pillar o no? No, esa no es ni mucho menos la primera conclusión a la que yo llego, porque la conclusión primera es que estos aspectos son terriblemente complejos, ¿vale? O sea, yo he leído la información disponible sobre la estructura aparentemente orquestada por Cristiano Ronaldo y no tengo ni mucho menos claro cuáles son las conclusiones a las que puede llegar ni la Fiscalía ni un juez en el procedimiento posterior, ¿vale? Eso es un tema extraordinariamente complejo en el que hay que tener en cuenta el régimen especial al que estaba sujeto el jugador, en virtud del cual solo tributa por las rentas generadas en España y a un tipo impositivo inferior al que tributamos los que somos residentes en España, y además con sociedades localizadas en distintos territorios que gestionan derechos de imagen y que reciben pagos por derechos de imagen, ¿vale? La complejidad de la estructura es suficientemente alta como para poder llegar a una conclusión o anticipar cuál va a ser la conclusión de la Fiscalía. Obviamente, en todas las informaciones respecto a diferentes futbolistas, ya sea Messi, ya sea Mascherano, ya sea el caso ahora de Cristiano, leemos y mucho en informes de Fiscalía el asunto de los derechos de imagen. Para que la gente lo pueda entender nosotros también, ¿qué hay que hacer con los derechos de imagen? ¿Cómo se tributa? ¿Por qué es una de las madres del cordero de estas declaraciones tan fastuosas en cuanto a cantidades de dinero de los grandes futbolistas del mundo? Bien, los derechos de imagen es algo que está vinculado a las remuneraciones de los futbolistas, yo diría que desde principios de los años 90, ¿vale? Evidentemente, dentro de una intención de tributar lo menos posible, y aquí es donde hay que diferenciar dentro de la ley o fuera de la ley, pero el ánimo es razonable y comprensible. Con el ánimo de tributar lo menos posible, se empezaron a utilizar estructuras en las cuales, independientemente de la relación laboral del jugador, sociedades gestionaban los derechos de imagen de los mismos, ¿vale? Insisto en que la clave está en si esa gestión es real, es efectiva o es una mera ficción. Y ahí es donde está el problema y es donde tendrá que cuestionarlo la Fiscalía, o lo ha venido haciendo Hacienda, insisto, desde mediados de los años 90. ¿Cuál es la tributación efectiva de los derechos de imagen o cuál sería la correcta? Depende de muchísimos factores. Los derechos de imagen pueden ser caracterizados como rendimientos de capital mobiliario, pueden estar incardinados dentro de una actividad económica propia o pueden estar incardinados dentro de la relación laboral del futbolista o del jugador de baloncesto con su propio club. Dependerá de cómo se exploten, si hay una explotación independiente de la relación laboral o no, su tratamiento fiscal. Dentro de que conocemos, la Fiscalía parece que entiende que hay una similitud en el caso de Messi en usted ahora mismo ha utilizado la palabra orquestación de una empresa radicada en las Islas Vírgenes, que es la propietaria de los derechos de imagen del futbolista y que posteriormente traslada esa actividad a otra empresa radicada en Irlanda. Y entiende el dictamen o el informe de Fiscalía que esa artimaña, entre comillas, evidentemente lo que tiene como objeto es distraer la capacidad que tenga la agencia tributaria de investigar el flujo de capital de Cristiano Ronaldo. ¿Es una similitud muy clara para usted? A ver, hay una similitud evidente en la utilización de entidades residentes fuera de España, ¿vale? Muchas veces el objetivo perseguido con la constitución de estas sociedades es precisamente, como muy bien dices, distraer o hacer más difícil a la administración tributaria la localización de esos pagos y de esas rentas. Creo que ahí es donde se acaba la similitud, ¿vale? Ahí es donde se acaba la similitud. Independientemente del ánimo de cada uno de los dos jugadores o de sus asesores, lo cierto es que es bien distinta la situación de Messi que la de Cristiano Ronaldo. Messi era residente fiscal en España y por tanto debía tributar por todas sus rentas mundiales. Cristiano Ronaldo, si bien era residente fiscal en España, estaba acogido a un régimen en virtud del cual tributa como si fuera no residente y solo tributa por las rentas de origen español, ¿vale? Con lo cual, la utilización de sociedades fuera, si bien es verdad que alguien puede pensar de una manera intuitiva que lo que pretendes es complicar la identificación o localización de esas rentas, si al final esas rentas acaban volviendo, mediante los pagos correspondientes, al jugador residente en España, creo que ese ánimo
de ocultación queda absolutamente desvirtuado. Javier, dos cuestiones en una. ¿Los jugadores pecan de irresponsabilidad o de demasiada comodidad al dejar esto en la mano de despacho de abogados y olvidarse absolutamente de lo que pasa? ¿O tienen más responsabilidad de la que todos creemos? Y la segunda pregunta que le quería hacer, ¿usted se atreve a vaticinar lo que puede pasar en este caso? Empiezo por la segunda, que es más sencillo de responder. No, imposible vaticinar lo que puede suceder. Respecto de la primera, justo lo contrario. O sea, yo lo que creo es que los jugadores deberían ser conscientes de la relevancia económica, jurídica e incluso social de su situación profesional y deberían ponerse en manos de abogados. Ahora, un abogado, y yo soy abogado y posiblemente aquí estoy siendo corporativista, un abogado normalmente sigue las instrucciones de su cliente, ¿vale? Normalmente el cliente a lo mejor no sabe cómo llegar a un determinado fin, pero las instrucciones suelen ser claras, ¿vale? Entonces, si a un abogado le dan instrucciones diciendo no quiero pagar impuestos, pues hombre, luego ya dependerá efectivamente si el abogado es un abogado honesto y no puede hacer y asesorar siguiendo esa instrucción o si sigue la instrucción y hace lo que sea para que su cliente no pague, ¿vale? Normalmente no conozco ningún caso en el que el abogado sea el que decide que su cliente no va a pagar impuestos, ¿vale? Por tanto, mi recomendación es, para todos los futbolistas, como para cualquier persona cuyos impuestos sean de un importe tal que tengan una relevancia por sí mismos, que se pongan en manos de gente que les pueda ayudar. La última, señor Hernández, y a modo prácticamente de conclusión, supongo que la gente también se pregunta mucho si aquí puede funcionar la regla de 3. Yo creo que más o menos ya lo ha respondido. Si a Messi le pillaron con 4,1 millones de euros y ahora estamos hablando de Cristiano 17,4, si Messi fueron 21 meses de cárcel, ¿qué aparejaría en el caso de Cristiano? Supongo que esa relación no puede existir, ¿no? No puede existir porque hay además muchísimos factores dentro del propio procedimiento penal que pueden mitigar de alguna manera la pena que al final se te imponga en función de si haces una regularización, incluso no voluntaria, pero después de haberse iniciado el procedimiento, una regularización plena de todas las cantidades debidas. Eso se considera atenuante, dependerá si eso se hace en el caso de Cristiano Ronaldo, si se hizo hasta donde yo sé en el caso de Messi. No hay una regla de 3 que se pueda aplicar, ni muchísimo menos. Señor Javier Hernández Galante, muy amable, muchas gracias por atendernos y seguro que no es la última vez que requerimos de sus servicios. Un abrazo y hasta la próxima.